Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Bienvenidos a un episodio más del podcast La Educación de Hoy. Hemos estado hablando en esta temporada sobre pedagogías alternativas y seguimos hablando en esta ocasión sobre Waldorf. Hoy tengo una invitada muy especial y como hablábamos antes de iniciar este episodio, lo rico de estos espacios es aprender de pedagogías, no solamente por haber leído un libro o por haber estudiado de la pedagogía, sino para verlo desde los ojos de personas que lo han implementado, desde perspectivas en diferentes países de cómo se viven estas pedagogías y no solo desde la teoría. Así que me agrada mucho presentar a Clara Zúñiga, que está hoy con nosotros desde Guatemala. Ella es maestra fundadora del Colegio Waldorf Guatemala, que inició en 2014. Clara trabajó muchos años en preescolar y eso no me extraña porque desde preescolar pensamos mucho en creatividad, pensamos mucho en cómo plantear una educación que se sale de lo tradicional y que busque habilidades del siglo XXI, como nos gusta decir en este podcast. Y ahora está a cargo del área de comunicación de la escuela. Me contaba también que junto a sus colegas, al equipo de maestros de Colegio Waldorf Guatemala, han venido durante todos estos años formándose en Waldorf y finalmente el próximo año van a hacer la primera promoción de maestros certificados en Waldorf. Así que ya nos contará Clara mucho más de qué se trata esto, pero me parece una experiencia súper valiosa y un gran ejemplo en Latinoamérica. Así que bienvenida Clara a este podcast. Hola Silvia, muchas gracias por este espacio y por la invitación. Para mí es un gusto poder contarles un poco acerca de mi experiencia y de este proyecto tan bonito del cual formo parte. Creo que las personas que llegan a encontrarse o a querer involucrarse en pedagogía Waldorf tienen como un llamado como muy intuitivo de esto y no es casualidad que estemos hablando de pedagogías alternativas que tienen como propósito cambiar el mundo a través de la educación, porque es así a través de la educación de los niños que son nuestro futuro, que se pueden ir realizando cambios y a lo mejor se requiera de mucho tiempo, pero son objetivos que tenemos colectivos, pienso yo, y es algo muy interesante. Así es. Así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias por este espacio, más bien. Y quiero empezar preguntándote, pensando en personas que tal vez no estén familiarizados con la pedagogía Waldorf, que estén diciendo de qué se trata esto, ¿cómo la describirías desde tu perspectiva y desde la experiencia de ustedes en Colegio Waldorf Guatemala? Ok, pues la pedagogía Waldorf, para quienes no la conocen, es una pedagogía que busca integralmente educar al ser humano individual hacia la libertad. Y con esto siempre tenemos mucha polémica porque hay una gran confusión entre lo que es la libertad y el pensar del ser humano libre a libertinaje, ¿no? Porque aquí la propuesta es una estructura pensada, diseñada, pertinente a las etapas evolutivas del ser humano, conforme va evolucionando el ser humano como individuo durante su vida, su biografía, digamos. Y el currículum Waldorf que ha estudiado estas etapas evolutivas está pensado para brindarle al ser humano lo que necesita en cada una de las etapas evolutivas a través de un aprendizaje significativo, creativo, que le brinda herramientas de cuestión, del pensar, de voluntad, de integrar las emociones dentro de su propio aprendizaje individual para poder después aplicarlas en el mundo. Entonces, para los que no conocen la pedagogía, pues es una pedagogía alternativa, es decir, no es un sistema convencional. Y para comprender esto, tenemos que ubicarnos quizás en los inicios de esta pedagogía
Cualquiera puede googlear un poco de historia de la primera escuela Waldorf. Fue fundada por Rudolf Steiner. Rudolf Steiner nació en lo que era antes el Imperio Austrohúngaro, hace más de 150 años ya. Era una persona con mucha visión, tenía muchas facultades y cualidades en su ser, hizo muchas cosas junto a la pedagogía, o sea, también era filósofo, era arquitecto, era médico, era muchas cosas, era bastante genial. Sí. Y en la época después de la Primera Guerra Mundial, pues se imaginan Europa en un ambiente de crisis, ¿verdad? Después de posguerra. Entonces, él, junto a muchos otros pensadores, seguramente podrán relacionar ahí la escuela alemana de pensar o filósofos contemporáneos a esa época, pues él hace una propuesta a los gobiernos de ese entonces y se da cuenta que eso es demasiado utópico de pedir, digamos, una propuesta para que ya no haya más guerras, y se da cuenta que en realidad cómo se va a poder lograr un cambio es a través de cambiar la manera de educar, de involucrarse en el mundo del ser humano, y entonces hace la propuesta de la pedagogía Waldorf. ¿En dónde pasa esto? Por primera vez se abre una escuela Waldorf con sus fundamentos y el currículum pensado, pero se abre a inicios del siglo XIX, no, 20, perdón, en Stuttgart, en Alemania. Sí. Y se llama Waldorf porque era una fábrica donde hacían tabaco y era la fábrica de cigarros Waldorf, y no tiene nada que ver uno con lo otro, pero el dueño de esta fábrica le pide a Steiner que funde una escuela para los hijos de los obreros de esta fábrica. Oh, wow. Y es por eso que se llama así, que se llama Waldorf, aunque el nombre, digamos, o sea, Steiner no tiene nada que ver con Waldorf, pero es por eso que se llama así, Pedagogía Waldorf, y es ahí donde se funda y todavía existe este colegio. Y pues bueno, ¿qué pasa entonces en esta prueba, digamos, en este primer intento? Tiene mucho éxito. Entonces, comienzan a aplicarlo en diferentes lugares. Casi siempre eran comunidades de padres de familia interesadas en este tipo de educación que formaban una escuela a través de su comunidad, que tenía como, digamos, los gobiernos de la escuela, y así eran ellos mismos, y así se van formando. Y hoy día el Ministerio de Educación en muchos países europeos ha adoptado mucho de esta metodología, de hecho. Sí. Y aparte, pues siempre existen los que son, que siguen una línea pedagógica Waldorf, pero el Ministerio de Educación ha adoptado muchos ideales, mucha metodología, muchas estructuras de este sistema, porque es muy exitoso y muy pertinente y muy favorecedor para el desarrollo integral del niño, ¿verdad? Sí. Entonces, en resumen, es una estructura que respeta profundamente las etapas evolutivas del ser. Sí. El ser humano como individuo integral, es decir, abarca todas las partes del ser, no solo la física, la cognitiva, sino también estamos hablando de un ser que tiene emociones, que tiene un alma y que va más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? Entonces, no me voy a adentrar tanto en los fundamentos, sino hablemos más como de la estructura y cómo funcionan estos proyectos. Ok. ¿Y cómo se diferencia Waldorf tal vez de otras pedagogías? Porque muchas personas que nos escuchan tal vez han podido escuchar sobre Montessori, por ejemplo, que es muy conocido aquí en Latinoamérica, o sobre Reggio Emilia o algunas otras. Reggio también nació después de la segunda. Bueno, no. Son contemporáneos. Exacto, son contemporáneos. Entonces, ¿en qué se diferencian? Porque estoy segura que tienen cosas en común, eso estoy segura, todas las pedagogías alternativas tienen ciertas cosas en común porque están pensadas de alguna manera en salirse de esa educación tradicional, pero ¿qué aporta Waldorf versus otras? Bueno, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Como vienen de esta etapa de la historia en donde estaban fabricando en las escuelas soldados, ¿no? Que todos pensaran igual y todos hicieran lo mismo, porque estábamos en unas épocas de guerra, de confrontación. Eso no quiere decir que hayamos salido de eso, pero la propuesta es crear seres humanos, personas que piensen y cuestionen individualmente, y entonces
sean fiel a sus propios ideales, ¿no? Entonces, ¿qué es la gran diferencia entre esta pedagogía y las otras? Es que, por ejemplo, es tan respetuosa de las etapas evolutivas y del ser humano como individuo que, por ejemplo, no usamos libros de texto. O sea, un maestro Waldorf nunca va a entrar y va a decir, aquí en la página 60 vamos a hacer toda la página, esos son los ejercicios de hoy, ¿sí? El maestro tiene el reto de despertar la curiosidad por el aprendizaje y cada quien va a formar su propio libro de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, se diferencia porque el aprendizaje así se vuelve muy significativo, porque va conectando con las facultades del ser que se trabajan en cada una de las etapas evolutivas. En la pedagogía Waldorf, las etapas se dividen en 7 años, les decimos septenios. Entonces, durante el primer septenio, aquí me estoy refiriendo a los primeros 7 años de vida de un niño, la pedagogía Waldorf trabaja sobre la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? El despertar la voluntad de yo hacer cosas, ¿sí? Entonces, en el preescolar, los niños de cualquier preescolar van a querer involucrarse en las actividades, quieren hacer ellos las cosas solitos, cuando van adquiriendo su presencia de su individualidad o del yo, más o menos en el tercer año de vida, ellos quieren, esto es mío, esto lo hago yo te ayudo, ¿qué estás haciendo? Quiero hacer yo también, quiero participar. La voluntad de trabajar, la voluntad de jugar, la voluntad de compartir, de ordenar mis juguetes, la voluntad de participar en los quehaceres diarios. Entonces, básicamente, en esta etapa, el currículum Waldorf está inmerso dentro de las actividades de la vida práctica. Le decimos ritmo al horario que tienen los niños durante su día. ¿Por qué? Porque no es que a las 10 de la mañana nos va a sonar un timbre en el colegio para avisarnos que ya es hora de comer, sino que el ritmo es algo como que un poco más armonioso y se siente, ¿no? En el grupo hay días en que el ritmo va un poco más lento, hace más calor, o cuando llueve como que los niños se alebrestan un poco más. Entonces, ¿qué pasa con estos ritmos? Se conforman y se piensan y se arman de una manera para que el niño tenga un ritmo armonioso, ¿sí? Por ejemplo, actividades combinadas de contracción y de expansión, siendo las de expansión las que tienen mucho movimiento, por ejemplo, jugar, el juego, que es una parte imprescindible de esta etapa evolutiva, es una actividad expansiva, ¿no? Y luego tal vez una actividad artística requiere de un ambiente un poco más de contención, un poco más de concentración y pues va a ser una actividad de contracción. Entonces, ¿qué pasa en estos primeros 7 años? El niño trabaja sobre su voluntad de hacer las cosas y nuestra pedagogía involucra al niño en los quehaceres del día. Los niños ayudan a cocinar, a poner la mesa, a lavar los platos, a limpiar después de comer, tienen sus rincones de juego, todos comemos lo mismo. En los rincones de juego se les dan juguetes que son elementos que cuidan sus sentidos, que cuidamos con qué tiene contacto el niño. Cuidamos mucho las imágenes que se les van a mostrar a los niños, porque estas imágenes son las que van grabadas como una huella después en su ser, ¿no? Entonces, no usamos libros o flashcards, sino que, por ejemplo, para aprender acerca de los vegetales, pues vamos a la huerta y sembramos y trabajamos y esperamos el tiempo necesario para poder cosechar ese vegetal. Tenemos la dicha de tener un campus aquí maravilloso. Si quieren conocerlo más, pueden ahí curiosear un poco en algunas fotos. Tenemos un campus maravilloso en medio de un bosque rodeado de mucho verde. Tenemos una finca que le decimos acá, que es como una pequeña granjita con animales. Tenemos 2 huertas y tenemos acceso a un bosque precioso en donde podemos ir a caminar, a explorar. Entonces, básicamente, el currículum hace mucho contacto con la naturaleza porque a esta edad el niño está aprendiendo a vivir en este mundo y tiene que sentirse seguro en este mundo y por esto el ritmo también llega a ser repetitivo, sí, pero el ritmo y la repetición lo que le brinda al niño al final es certeza de lo que va a ocurrir, por lo tanto seguridad y caemos luego en autoestima, ¿no? Entonces el aprendizaje se vuelve muy significativo. Quiero que nos hables también, y me gusta esta idea de cómo ven las etapas cada 7 años y quisiera que nos hablaras también de las etapas que vienen posterior, porque Waldorf
por ejemplo, yo personalmente he visto muchos preescolares Waldorf, pero lo que me encanta de la experiencia de ustedes y porque dijimos queremos tenerlos en el podcast es que no solo se quedan en preescolar. Entonces, lo que quiero entender es, y sé que muchas personas se van a preguntar cómo vive Waldorf en escuela y colegio, cómo vive en años posteriores, cómo respeta esos ritmos que nos estás hablando, cómo entendemos cómo aprender la parte más académica, por ejemplo, cómo la llevamos si no utilizamos libros de texto, ¿verdad? ¿Cómo aplican estos principios a escuela y colegio y por ende entonces a estas etapas posteriores? Bueno, comencemos entonces por el segundo septenio. Esto quiere decir de los 7 a los 14 años, ¿no? Okay. En esta etapa, y antes de hacer una inmersión en estos temas, quiero contarles que sí, como tú dices, es correcto que hay muchos preescolares Waldorf. ¿Por qué? Porque es más fácil conforme son las leyes también ministeriales, ¿no? Correcto. De ser independiente y alternativo mientras no tengamos que involucrarnos con el Ministerio de Educación. Entonces, correcto, y eso sucede en todos los países, me atrevo a decir, de Latinoamérica. Entonces, del mundo. Por eso, sí, del mundo. Por eso es que los preescolares nos damos más la libertad de hacer otras cosas, pero el reto grande es y escuela y colegio. Sí, entonces quiero contarles que el Colegio Waldorf de Guatemala es el primer colegio o escuela con grados desde preescolar hasta grado 12, o sea, bachilleres en ciencias y letras de la región. No hay ninguna otra secundaria en Centroamérica ni en el Caribe, y eso nos hace a nosotros la única escuela con primaria y secundaria de la región, y eso ha sido una experiencia muy emocionante, un gran reto también. Me imagino. Con las autoridades. Entonces les voy a contar de primero un poco de los septenios y lo que se trabaja en estos septenios posteriores al primero, y luego les voy a contar un poco del reto que ha sido para la pedagogía en general, pero en particular para nuestro colegio, el estar avalados por el ministerio, el empatar el currículum Waldorf con el currículum nacional base, que todo esto se ha tenido que hacer desde cero además. Entonces ha sido un proyecto muy ambicioso y que ya ha comenzado a dar fruto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el segundo septenio. Durante el segundo septenio, esto quiere decir a partir de que el niño está integralmente maduro para llegar a un aprendizaje formal. Es por eso que en las escuelas Waldorf la lectoescritura se introduce hasta pasar a grado 1, lo que en Guatemala, por ejemplo, sería una preparatoria. Esto sería el primer grado, y aquí es donde ya se apela al intelecto. Antes de eso no hemos introducido lectoescritura, es decir, no trabajamos con planillas o con los números aún. Esto no quiere decir que el niño solito por madurez no reconozca las líneas y las cosas que conforman las letras y los números, o que a través de su dibujo ya pueda escribir, por ejemplo, su nombre a los 5 años, marcar un número de teléfono, ¿sí? Pero porque su madurez individual, cognitiva e integral de todos ustedes lo ha llevado ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? El niño tiene las herramientas, tiene la madurez, y entonces va a lectoescritura. Y entonces, cuando yo tengo las herramientas, este proceso me fluye en mí la lectoescritura, no me cuesta. ¿Qué pasa con los niños que, por ejemplo, les introducen desde antes la lectoescritura? Cuando, por ejemplo, el niño está aprendiendo a controlar esfínteres, si se le introduce la lectoescritura, van a haber problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje aparecen en cuanto tú introduces la lectoescritura. Antes de eso, no van a haber problemas de aprendizaje en ese sentido. Entonces, a partir del segundo septenio, pues los niños conectan mucho con las emociones, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Estos niños vienen ya con la voluntad trabajada, entonces ellos quieren aprender, quieren hacer, quieren participar, ¿sí? Claro. Y los niños, ¿a qué me refiero con que conectan con las emociones? A esta edad los niños aman a su maestra y la miran linda, y pasan por una crisis más o menos a los 9 por cosas que están pasando adentro de ellos también, en donde ellos dicen, no, mi maestra de la primaria pues, no era tan linda como yo me la imaginaba, ¿no? Como que pasan por esta crisis, pero bueno, esos ya son más temas.
Entonces, ¿qué pasa con las emociones? ¿Cómo puedo conectar a través de las historias, de los cuentos de hadas, de las fábulas? ¿Sí? Ellos sienten estos actos de bondad, ellos quieren ser así, lo admiran, de los héroes, por ejemplo, Sí, o historias sí. de los santos, ¿sí? Entonces, en el currículum, a esa edad que ya tenemos digamos, un ritmo más formal que tiene Ok, main lesson, o sea, su primer bloque sí, con el mayor peso académico, esa primera hora, todos los días se hace el ritmo también, que es en círculo. Si tú vienes al colegio a las 8:30 de la mañana más o menos, ves a todos los grados haciendo sus ritmos, cada quien en pertinente complejidad a su etapa evolutiva, claro. ¿no? Entonces, los niños ya tienen clases, por ejemplo, de matemática, de inglés, de literatura, de idioma español, de música, ¿sí? En la pedagogía Waldorf siempre está muy inmerso el arte. ¿Por qué? Porque es a través del Correcto. arte que las emociones las podemos expresar. Sí, Entonces, el arte es como de donde viene todo al final, ¿sí? sí. Si tú te pones a pensar, es más fácil aprenderte una cancioncita con las palabras clave de tu presentación que la presentación en sí. O sea, Correcto. es una manera en que el ser humano conecta y me gusta usar mucho esto como el arte como origen de todo, porque un bebé antes de hablar canta, antes Sí. de caminar baila y antes Ujú. de escribir ya dibujaba. ¿Sí? Sí, Entonces, así podemos ver como una analogía. Pero bueno, volviendo al segundo septenio, entonces, en estas etapas, ¿qué pasa? Para dar un ejemplo, para que nos contextualicemos, seguramente no te acuerdas el día en que te enseñaron las esdrújulas o quién te las enseñó, sí, pero jamás. seguramente si piensas en cuando tú tenías más o menos 7, 8, 9 años, te vas a acordar de una figura de maestro o maestra y cómo te hizo sentir. Y Ujú. esto puede ser una experiencia positiva o negativa, y es por Claro. eso que hablamos tanto de que el aprendizaje es tan significativo y conecta tanto con las emociones, que el maestro tiene este reto, no solo de despertar la curiosidad, el interés por el aprendizaje, sino que de conectar con el niño a un nivel que el niño lo reconozca como autoridad, como figura digna de imitar, Ujú. como, ¿verdad?, en el colegio. Entonces, el aprendizaje se vuelve muy significativo porque ellos viven las experiencias del aprendizaje. Sí, es Es más más que nada vivencial, como tal vez. experience-based learning. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué pasa con la manera de abordar? Porque tenemos que tener el currículum nacional base Correcto, dentro de nuestro currículum correcto. o Esa no es la nos gran podría avalar el pregunta. ministerio. Correcto. ¿Qué pasa con este contenido? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí lo tenemos, es más la forma en que lo Ujú. abordamos que va a cambiar, ¿sí? Entonces, para no irme muy lejos, Sí, luego en el tercer septenio sí. empezamos a trabajar sobre el pensar, ¿sí? Nos volvemos, los adolescentes se cuestionan, el mundo es verdadero, la verdad, eso que está diciendo, ¿será que a mí me hace sentido? Entonces el currículum se vuelca de lleno en las Sí. ciencias, en física fundamental, en biología, en química, ¿sí? Y en esta edad tienen ya un currículum bastante más lleno, mucho más formal, con mucho más contenido académico también. Ok. Pero Y es muy, siempre, nada más para entender, pero siempre con experiencias más vivenciales, o sea, sí, esto que hablamos de, en vez de enseñarle un flashcard o un libro al niño en preescolar de las zanahorias, vamos a la huerta y esperamos, ¿verdad? Las sembramos y esperamos hasta cosecharlas para entender de qué se tratan las zanahorias. Esos mismos principios los aplican también a escuela y colegio, los podemos ver los ahí también. podemos ver en sus diferentes dinámicas y en sus diferentes contextos. Por Okay. ejemplo, en las matemáticas, por ejemplo, yo te puedo enseñar que 1 más 1 es 2, o te puedo enseñar que esto es un 2 y que hay muchas maneras de llegar al 2. Sí. Como que hacemos un poco a la inversa. Entonces, los niños empiezan desde, por ejemplo, cuando aprenden a escribir los números, los Sí. dibujan en el aire, los forman con sus cuerpos y Ujú. entonces van y lo ponen sobre papel. El proceso de aprendizaje es un poco al revés de un Ajá. aprendizaje convencional, que tú estás, por ejemplo, en un pizarrón, tú Ujú. estás desde tu pupitre, ves lo que hay en el pizarrón
y luego lo procesas y lo haces ya en tu cuaderno con tus manos. Aquí sería al revés, primero hago, interiorizo y entonces entiendo. El aprendizaje es un poco al revés, pero el aprendizaje finalmente es lo mismo, ¿verdad? Sí, son solo maneras de llegar a un mismo resultado. En vez de teoría o en vez de concepto y después práctica, es primero la práctica y después entiendo el concepto. Exacto. Entonces es a través del hacer que el ser humano logra interiorizar estos procesos y entenderlos, ¿no? Y cómo se vuelve, por ejemplo, significativo este aprendizaje. Y aquí me gusta dar este ejemplo que, por ejemplo, estoy segura que todos nos sabemos los planetas de nuestro sistema solar en orden, ¿no? A través de una cancioncita, el orden, a lo mejor hiciste una maqueta, tu papá te ayudó cuando estabas en esa edad. Pero ¿qué pasa si yo, porque no nos confundamos, sí que hay teoría, ¿qué pasa que si yo digo, bueno, hoy, el día de hoy que tenemos que 28 de junio, desde donde yo estoy, ¿qué planeta, cuál errante se puede ver desde aquí? Entonces, eso es lo que hace el aprendizaje significativo, porque yo voy y miro, ok, ahí podemos ver, no sé, Venus, y dentro de 6 meses va a estar en otra posición, ¿verdad? Entonces, como que son esas cosas las que hacen el aprendizaje tan significativo y en esa edad, por ejemplo, astronomía lo tenemos ya en secundaria, los adolescentes están muy interesados en todas estas cosas, ¿sí? Claro, claro. Y el hecho de que no tengamos libros de texto no significa, por ejemplo, que no tengamos biblioteca con literatura o con libros de lectura, eso sí, y apoyamos en que si tú quieres investigar algo, lo mejor es ir a lo más antiguo, a la escritura antigua, ¿verdad? Y no tanto googlear y así. Y también algo importante es que, claro, Steiner en su época pues no había la tecnología que tenemos hoy día. Entonces, claro que en el primer septenio, en el segundo septenio también sugerimos y siempre recomendamos exponer a los niños durante esta etapa formativa lo menos posible a una pantalla, por ejemplo, porque el niño está aprendiendo a formar sus propias imágenes. Y si yo le brindo, por ejemplo, si yo le leo un cuento y le digo, este es el rey con su capa azul y la corona de oro y las 3 esmeraldas en la corona y le estoy enseñando, ya no le estoy dando la posibilidad al niño de imaginarse a su propio rey con su propia capa del propio tono azul con las piedras del tono esmeralda que tengo adentro mío, ¿verdad? Entonces, y que para mí puede ser algo, para mí como estudiante puede ser una cosa, pero al imaginarlo doy la oportunidad de que para la persona de lado sea otra y tengamos diferentes perspectivas sobre diferentes conceptos y podamos entonces discutir, conversar y aprender también mutuamente. Entonces yo estoy, a ver si lo capto correctamente, estoy entendiendo de todo lo que has dicho y nos has compartido, porque empezaste hablando de la importancia de crear confianza en sí mismo, de la importancia de la persona individual, y entonces yo me imagino que durante todos estos años, un estudiante que pasa por el colegio, Waldorf en este caso, el que ustedes tienen, está aprendiendo, viviendo y desarrollando sus propios conceptos y está así enriqueciendo su propia visión de mundo, creando confianza en sí mismo y en su capacidad de crear conocimiento, en su capacidad de investigar, en su capacidad de crear. Y es ahí donde vemos probablemente, y me imagino que debe ser súper rico para ustedes ver esas generaciones ir creciendo, es ahí donde me imagino que vemos, pienso yo, estudiantes saliendo de colegio mucho más seguros de sí mismos, con mucha más iniciativa, mucho más propositivos, pensaría yo, que lo que una escuela o un colegio tradicional puede aportar. ¿Cierto? Mira, los estudiantes van desarrollando sus herramientas, así como tú dices, eso está muy correcto. Y finalmente, cuando graduamos estas promociones, que por cierto, nuestra primera promoción
que ha estado toda la vida en este colegio, todavía falta para que se gradúe, Claro, ¿cierto? claro. Ahorita las promociones, vamos por nuestra tercera promoción de graduandos del Colegio Waldorf Guatemala. Sí. Han sido conformadas por niños que venían de otros sistemas y se adaptaron acá y pues van, ¿verdad? Pero sí, así es. ¿Cuál es, digamos, cuál es la visión de un graduando Waldorf? Es una persona altamente sensible, creativa, que te va a cuestionar, que va a querer hacer muchas cosas porque ha tenido la oportunidad de experimentar hacer muchas cosas. Te estoy hablando desde trabajar la tierra y trabajar con madera hasta crear sus propias obras musicales en el teatro, claro, o sus propios libros de lectura. Son personas altamente creativas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo seguridad y tengo voluntad, mi voluntad trabajada, y he aprendido a trabajar con mis emociones y a plasmarlas y expresarlas y a decidir si actúo o no sobre ellas, y me he aprendido a cuestionar las cosas para yo solo llegar a conclusiones. Son personas con muchas herramientas en cuanto a perfil, ¿sí? Entonces, por ahora regionalmente no tenemos una estadística porque, como te digo, que no hay regionalmente con qué comparar, claro, los graduandos de un colegio Waldorf, pero en Estados Unidos sí hay estadística y el 80% de estos graduandos van a la universidad. Muchos se toman un año sabático también para decidir qué van a estudiar y luego van a la universidad. Y aquí siempre está la polémica porque en nuestros colegios no existen exámenes como tal, como apréndete de memoria y vamos a resolver. Sí existe una metodología de evaluación, claro, es compleja, claro, y sí que nos corren los exámenes de batería ministeriales, o sea que los niños sí que se han sentado a hacer un examen en su vida, pero el sistema es diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego a la universidad, en donde la educación es convencional? Yo igual voy a tener las herramientas, claro, tengo la voluntad de estudiar, voy a sentirme de cierta manera, pero pues vamos a ir actuando sobre eso y me voy a cuestionar. Y en la universidad, al menos si yo fuera docente universitario, esperaría que todos los alumnos cuestionen absolutamente todo lo que estoy diciendo, ¿no? Así es, así es. Y entonces son personas con un perfil muy buscado por empresas muy contemporáneas, ¿sí? Correcto. Que salen de lo convencional, que van a ser creativos, que no les da miedo probar y tirarse al agua a hacer cosas nuevas, ¿sí? Entonces este es el perfil. El 80% en Estados Unidos de los graduandos van a la universidad. Creo que se parece mucho a una estadística de cualquier otro sistema. Ajá. Sí. Y son personas que no les va a importar tampoco ser diferentes, porque quiera que no, sí es diferente, es muy diferente el ambiente que se vive, la manera en que las personas se mueven por el colegio en su entorno, la comunidad que se crea, ¿sí? Claro. Y es por eso que a mí me encanta crear comunidad también, por ejemplo, con diferentes instituciones educativas del mismo sistema, somos comunidad. ¿Verdad? Así es, así es. De hecho, y para cerrar ya este episodio, porque aquí podríamos quedarnos hablando un montón más, pero nos gusta hacer estos episodios relativamente cortos también para que sean fáciles de escuchar para educadores, mamás, papás y en medio de sus vidas. Pero ya para ir terminando, me parece que a eso es lo que estamos tratando de llegar. Cuando hablas de este tipo de perfiles, son muy buscados por empresas contemporáneas. Esto es lo que queremos precisamente reflejar en este podcast y es, no se trata de un cambio de mentalidad en el aula de mamás, de papás, de educadores, de centros educativos, simplemente para hacer las cosas distintas o experimentar hacer las cosas diferentes. Se trata de que tenemos que actualizarnos porque están ahí afuera buscando profesionales con un set de habilidades diferente, con habilidades que nosotros le llamamos del siglo XXI, en donde es muy importante las competencias académicas, por supuesto, pero también es igual de importante la creatividad, el pensamiento crítico, la iniciativa, el liderazgo, y eso solo se desarrolla cuando los estudiantes, como ustedes un buen ejemplo son, para esto, cuando los estudiantes tienen la posibilidad de vivir su educación, liderar sus procesos educativos y no solamente limitarse al aula, al libro. Así que me parece fabuloso la experiencia que ustedes
tienen y la perspectiva que nos has compartido hoy sobre cómo llevar esto hacia escuela y colegio. Los aplaudo porque sé que no debe ser nada fácil. No es fácil ya tener un solo preescolar, que ha sido, por ejemplo, mi experiencia personal, un preescolar con una pedagogía alternativa. No quiero ni imaginarme la cantidad de retos y sufrimientos que han pasado teniendo también escuela y colegio. No es fácil, pero los aplaudo porque este tipo de iniciativas se necesitan más en Latinoamérica, sin duda. Muchas gracias, Silvia. Me encantaría, no sé si tenés como algunas palabras finales o algo que compartir con la gente para educadores que están ahí afuera escuchando esto y tal vez están en un sistema tradicional, o dueños de centros educativos que están escuchando esto y dicen, oh, entrar en todo ese proceso de cambio, o mamás y papás que están pensando en, opto por, ¿verdad? Los tradicionales colegios que tienen las mejores notas, pero tienen una educación tradicional, o opto por buscar algo diferente y formarme y estudiar, informar. ¿Qué quisieras dejarlo para estas personas? Me gustaría que tomaran perspectiva de sus aspiraciones personales. Si, por ejemplo, yo pienso que el mundo necesita personas que les importe el medio ambiente, que piensen un poco distinto para hacer las cosas de una manera un poco distinta, para cuidar más nuestro planeta, preservar la humanidad, sobre todo la niñez, cuidar la niñez. Entonces pienso que está bueno que conozcamos que hay proyectos y personas involucradas que están haciendo esto en este momento, claro. Y que son proyectos muy ambiciosos y difíciles de manifestar, si lo quieres ver así, porque tienes que lidiar con el Ministerio de Educación, que es convencional, con el currículum nacional base, con los requerimientos de las instituciones universitarias a posteriori, ¿verdad? Que se gradúan los niños. Y me gustaría que pensáramos que sí es posible hacer un cambio en el mundo, y que es a través de la educación una de las formas de hacerlo, y siempre con las intenciones desde un lugar muy profundo en el ser, que es desde el amor al final, ¿verdad? Sin duda. Muchísimas gracias, Clara. Esto es, así como lo estás diciendo, un ejemplo de que es posible, de que sí, puede ser que no sea fácil, pero es completamente posible. Muchísimas gracias por estar acá. Los links al Colegio Waldorf Guatemala van a estar en este episodio para que vayan a buscarlos. Si están en Guatemala, pues lo mínimo que espero es que vayan a visitarlos y conocer este proyecto tan hermoso, y para todos los demás que estamos en otros países, tomarlo como ejemplo y referencia. Ojalá algún día tenga la posibilidad de ir allá. Muchísimas gracias, Clara, por este espacio. Con mucho gusto, Silvia, que tengas feliz día. Igualmente. Y para todas las personas que nos están escuchando, nada más quería decirles que poco a poco nos vamos acercando hacia el final de esta temporada. Todavía quedan algunos episodios sobre pedagogías alternativas, pero nos han hecho llegar varias preguntas que lo que vamos a hacer es responderlas en el último episodio. Así que también en las notas del episodio pueden encontrar un formulario en donde pueden dejarnos todas las preguntas que tengan sobre pedagogías alternativas, y vamos a estarlas respondiendo Mariana y yo en el último episodio. Nos escuchamos entonces la próxima semana.